Hola. Empiezo por saludar cordialmente a los restantes ponentes y todos los participantes en esta cumbre. Mi nombre es Pedro Pimentel y es un honor y un privilegio participar en esta segunda Cumbre Mundial de Mujeres 2020. Siendo Ecuador el país anfitrión, que conozco muy bien, ya que lo represento a nivel consular en Portugal. Quiero obviamente agradecer por la invitación a la doctora Anita Fernández, presidenta de la Fundación Mujeres Sin Límites, y también extender mis cordiales agradecimientos a la doctora Francis Bell y a todo el comité organizador de esta cumbre. Bueno, soy también investigador universitario y aquí estoy hoy en la calidad de subdirector del Observatorio de Derechos Humanos para los países de lengua oficial portuguesa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Coimbra, Portugal, que tiene como objeto la promoción y protección de los derechos humanos en un entorno multidisciplinario y multicultural. Actualmente estamos a trabajar en un proyecto de investigación europeo llamado Together para promover el acceso a educación superior a estudiantes refugiados, juntamente con Ius Gentium de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra y con las universidades de Grecia e Italia. Trabajamos con muchos asociados como ONGs y universidades como, por ejemplo, el Departamento de Antropología de la Universidad de San Francisco de Quito, Ecuador. Hoy quiero compartir algunas consideraciones de los derechos de la mujer a nivel global y sobre Portugal. Sobre los derechos de las mujeres y las niñas, que son derechos humanos. Abarcan todos los aspectos de la vida, la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, así como muchos más. Las mujeres y las niñas tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación. Eso es fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible. La Carta de las Naciones Unidas y todos los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos garantizan la igualdad de derechos humanos entre las mujeres y hombres y estipulan que se debe poner fin a la discriminación por razones de sexo. Casi todos los países han ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, las siglas, adoptada en 1979, instituida en 1981 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es uno de los grandes tratados de derechos humanos y a menudo se llama Carta de Derechos Humanos de la Mujer. La Convención sobre los Derechos del Niño, el Tratado de Derechos Humanos para los Niños, fue ratificado por Portugal y entró en vigor en 1990. Todos los Estados partes en la Convención, como Portugal, se comprometen a respetar y garantizar los derechos previstos en la Convención de todos los niños sujetos a su jurisdicción, sin discriminación alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo del niño, de sus padres o representantes legales, o de su origen nacional, étnico o social, riqueza, discapacidad, nacimiento o cualquier otra institución. Los Estados tienen la obligación también vinculante de aplicar el protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y el protocolo facultativo sobre la participación de niños en los conflictos armados. Otro instrumento internacional es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como Convención de Belén do Pará. Fue aprobada en 1994 por la Asamblea General de Estados Americanos. El Convenio del Consejo de Europa para la Prevención y la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, conocido como Convenio de Estambul, es un tratado internacional de derechos humanos, en particular para mujeres y niñas. Portugal también lo ha ratificado en 2013 y entró en vigor en 2014. Su objetivo es construir países seguros para las mujeres y niñas, a través de la prevención de la violencia, la protección de las víctimas y la criminalización de los agresores. De ese convenio, la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y es una forma de discriminación contra la mujer que abarca todos los actos de violencia de género que pueden resultar en daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o económico para las mujeres, incluida la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como privada. Otro instrumento es el modelo de protocolo de investigación de las mujeres violentas de mujeres en la América Latina.
Es un instrumento destinado a apoyar la práctica de las personas responsables en la investigación y persecución penal de la muerte violenta de mujeres por razones de género. No se basa en elementos teóricos esenciales para entender la dimensión de género de las mujeres violentas de mujeres, sino que recoge la experiencia y los aprendizajes de los expertos y las expertas de toda la América Latina que participaron en su redacción. De momento, varios países de América Latina están trabajando o no han mostrado interés en la adaptación del modelo de protocolo en su contexto jurídico, institucional y social. Otra herramienta importante es el examen periódico universal o Universal Periodic Review. Es un mecanismo relativamente reciente de las Naciones Unidas para monitorear y implementar los derechos humanos. Fue establecido por la Resolución 60251 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006. Es el único mecanismo de las Naciones Unidas que supervisiona y examina todas las convenciones de derechos humanos. Existen varios otros mecanismos que analizan la implementación de convenciones específicas, como el Comité CEDAW, que recién hablé, y el Comité de Derechos del Niño. Pero el examen periódico tiene un proceso separado, con el objetivo de complementar el trabajo de estos dos otros mecanismos. Las convenciones específicas de derechos humanos se realizan a través de comités de expertos independientes. El examen periódico universal es un proceso intergubernamental, es decir, son los Estados miembros que se evalúan entre sí, que se controlan mutuamente. Esa es la gran diferencia. Todo el proceso del examen es voluntario, es decir, las recomendaciones no son vinculantes. Sin embargo, es una forma de asegurar que los derechos humanos en cada país sean examinados cada 5 años. Otro gran ejemplo a nivel global es la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 1995, donde 189 Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a tomar medidas en estas áreas. La declaración contiene un fuerte compromiso para defender la igualdad de derechos de la mujer y pone fin a la discriminación. Incluso indica medidas para lograr una aplicación plena de todos los instrumentos de derechos humanos, especialmente la Convención CEDAW, de modo de garantizar la igualdad y la no discriminación en las leyes y en la práctica, y para mejorar los conocimientos básicos de derecho. Desde entonces, los gobiernos, la sociedad civil y el público en general han traducido las promesas de la plataforma de acción en cambios concretos en cada uno de los países. Aceptaron el llamado mundial, un poco lo que estamos haciendo aquí hoy, a favor de poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, al hacer hincapié de la violencia como una de las dos esferas de especial preocupación. Acrediten que fue el plan más progresista que jamás había existido para promocionar los derechos de la mujer. El proceso de Beijing desencadenó una voluntad política notable con visibilidad mundial. Y esta cumbre también tiene esa visión, conectar y reforzar el activismo de los movimientos de mujeres a escala mundial. Existiendo una playa de instrumentos nacionales e internacionales, pero es lamentable que 25 años después, estas promesas han sido cumplidas solo en parte. Ningún país ha logrado complementar o completar ese programa. No podemos generalizar, pero las mujeres siguen ganando menos que los hombres y es más probable que trabajen en empleos de baja calidad. Muchas sufren violencia física o sexual en el transcurso de su vida. Las brechas en los derechos reproductivos y la atención de salud causan la muerte de 800 mujeres al dar a luz cada día. Es tremendo. Diariamente se comprende y defienden mejor los derechos humanos de las mujeres y las niñas, pero todavía es necesario que este se vuelva una realidad para todas las mujeres y todas las niñas, sin discriminación, sin violaciones, sin excepciones, y más igualdad y más empoderamiento. No son utopías, son verdades. En muchos países sigue habiendo discriminación en las leyes y eso no tiene nada que ver con aspectos culturales, no se confunda con diversidad cultural. Las mujeres no participan en la política en las mismas condiciones que los hombres, enfrentan discriminación flagrante en los mercados de trabajo y en el acceso a los bienes económicos. No tienen derecho a agregar su apellido en sus nombres de sus hijos. No pueden conducir, les niegan sus derechos, son objeto de violencia y con frecuencia hay peligro para sus vidas. La protección de los derechos de las mujeres y las niñas debe estar consagrada en las leyes y políticas nacionales, firmemente arraigadas en las normas internacionales de derechos humanos. Igualmente importante es la aplicación de las leyes en aspectos tales como la facilidad de acceso a todos los juzgados y la expectativa de un proceso imparcial. No nos podemos olvidar todavía
que uno de los mayores flagelos que dañan a la sociedad es la violencia contra las mujeres. Más de 65.000 mujeres y niñas son asesinadas anualmente. Son números impresionantes. La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y un importante obstáculo para el progreso de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Debilita la salud de las mujeres, sus expectativas de educación y trabajo productivo, la capacidad de participar como miembros de pleno derecho a sus sociedades, entre otras consecuencias. Las cifras son claras, reflejan que la violencia está muy generalizada y adopta muchas formas. La violencia contra la mujer en relaciones íntimas es una forma de violencia más holística y común en todo el mundo. La violación más frecuente de los derechos humanos de las mujeres incluye todo tipo de violencia, psicológica, física, sexual, coactiva, económica, persecución. Rara vez un acto aislado, sino un proceso continuo y continuo en el tiempo, en la asistencia de relaciones íntimas o incluso después de la terminación de estas relaciones. Es naturalmente un crimen público. En todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente de parte de un compañero sentimental. Cerca de 120 millones de niñas han sufrido el coito u otros actos sexuales forzados en algún momento de sus vidas. Son solo en 29 países 130 millones de mujeres y niñas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina. Más de 700 millones de mujeres que viven actualmente se casaron siendo niñas. Prácticamente la totalidad de las 4,5 millones de víctimas estimadas de explotación sexual forzadas a mujeres y niñas. Son datos de las Naciones Unidas. Las mujeres representan más del 80% de los casos denunciados de víctimas de trata. 79% de los casos denunciados de trata de seres humanos tienen como finalidad la explotación sexual. Es una necesidad urgente de análisis e integración de género en todas las políticas estratégicas y medidas para combatir la trata de seres humanos. Todos los aspectos de estas políticas deben incluir las dimensiones de prevención, protección y represión, las cuales deben enmarcarse dentro de los objetivos de igualdad de género. En Portugal, los datos estadísticos hablan por sí a nivel de violencia doméstica. Han aumentado los números entre 2010 y 2019, números oficiales. Por ejemplo, los acusados entre 3.000 en 2010 y en 2019, 3.700. Los condenados, 1.400 en 2019, 2.200. 95% de los condenados son de género masculino. Lisboa es el municipio con más registros, seguido de la ciudad del Porto. Fueron registrados casi 30.000 crímenes por las autoridades policiales en 2019, donde solo 12% ha resultado en prisión efectiva, más del 60% y sentencia de prisión suspendida. Es algo que tiene que cambiar. Al revés, los crímenes violentos han bajado de 24.000 en 2010 para 14.000 en 2019. La mayoría de los delitos denunciados se refieren a delitos contra las personas, 96%, con especial énfasis en los delitos de violencia doméstica, 79%. Los números pueden todavía aumentar con la situación de la pandemia y crisis económica. La mayoría de las víctimas siguen siendo mujeres, como hemos mencionado, con edades comprendidas entre los 25 y 54 años. En términos académicos, y teniendo en cuenta los datos que se pueden recolectar, la educación superior se presenta como un nivel educativo más referenciado, seguido de la educación secundaria. La vitimización es continua y los lugares delictivos más comunes son la vivienda, la víctima y el lugar y vía pública. El autor del delito sigue siendo el hombre, con edades comprendidas entre 35 y 54 años. Y puedo decir también que prevaleció el tipo de vitimización continuada, con duración entre 2 a 6 años. Los niños y jóvenes también son atingidos. Los ancianos, lamentablemente, también son objeto de violencia. En fin, siguen existiendo lacunas en las leyes, así como la implementación de la protección legal en los servicios esenciales. La violencia existe como fenómeno común en el ámbito público y privado. Las mujeres todavía se muestran reluctantes a denunciar la violencia. Las actitudes en algunos lugares no solo la toleran, sino que a las veces la fomentan. Todavía queda trabajo por hacer en materia de códigos penales y derecho de familia, con el fin de garantizar la ciudadanía y la plena participación de las mujeres en toda la región. En Portugal tenemos un buen guía de recursos de violencia doméstica.
Es una herramienta que tiene como objetivo facilitar y agilizar el trabajo de los profesionales, que a nivel local monitoreo y adelantan los casos de violencia doméstica, concentrándose en una sola herramienta, contactos de entidades que forman parte de la Red Nacional de Apoyo a Víctimas de Violencia Intrafamiliar. No puedo finalizar sin hablar de la Agenda 2030. En la declaración política adoptada en el 59 periodo de sesiones de Comisión de Estatuto de la Mujer de las Naciones Unidas, los ministros y representantes gubernamentales se comprometen a luchar por la plena realización de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer mediante el 2030. El año 2030 es importante porque coincide con la nueva Agenda Global de Desarrollo, que es a partir de 2016 el marco de compromisos de intervención a nivel internacional, nacional, regional y local, definidos en base a los avances y lecciones aprendidas. Aprendido de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio entre 2000 y 2015. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, las niñas y las niñas se encuentran en el centro de la Agenda 2030. La agenda coloca la plataforma de acción Beijing como una referencia esencial para el desarrollo sostenible. Y los gobiernos se comprometen a trabajar para aumentar significativamente las inversiones para terminar con las disparidades de género, para fortalecer el apoyo a las instituciones que promueven la igualdad de género en todos los niveles. Recuerden que el Objetivo de Desarrollo Sostenible, número 5, es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. La realización de los derechos humanos de las mujeres y las niñas requiere un conjunto de acciones y condiciones complementarias que deben ponerse en práctica. Asegurar que nadie se quede atrás implica liderazgo, al incluir el compromiso de respetar y cumplir los derechos humanos de todas las mujeres y niñas en toda nuestra diversidad. El liderazgo político es, por lo tanto, la condición principal para que la Agenda 2030 se convierta en realidad. Eso debemos ser capaces en la alianza de apropiarnos e implementar esta agenda, que es global y que marcará las políticas públicas en los próximos 10 años. En el marco de que todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales son universal, indivisible, interdependiente e internacional. En Portugal se creó el Foro de la Sociedad Civil para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se lograron con la participación de la sociedad civil organizada, como se recomienda en el objetivo número 17, alianzas para implementar los objetivos. Varias organizaciones de la sociedad civil han avanzado hacia la creación del Foro de la Sociedad Civil. Se trata de una estructura informal cuyo propósito es promover la reflexión crítica sobre la Agenda 2030 y la implementación de los objetivos en diversas escalas, internacional, nacional, regional y local. Queremos que todos los intervinientes que participan en esta cumbre mantengan las esperanzas y asuman un claro acuerdo acerca de cómo lograr la igualdad y el empoderamiento. Es necesario trabajar de una forma holística, todos juntos. Las familias, las escuelas, las universidades, sociedad civil, ONGs, asociaciones, las autoridades policiales, el gobierno central. La educación es súper importante. Un mundo sin violencia es posible. Es el derecho inherente de todas las mujeres. Las mujeres y las niñas deben conocer sus derechos y tener la capacidad de reivindicarlos. Es preciso cambiar las mentalidades y actitudes sociales y eliminar ciertos estereotipos que debilitan la igualdad de género. Todos tenemos una misión que desempeñar. Ese es nuestro camino para el bien común. Muchas gracias. Muito obrigado. Thank you.